en este momento de la gran tribulación, claro, Rusia no atravesará los Pirineos, no llegará hasta España, porque será detenida por el rey francés, el monarca francés, el gran monarca que se le llama, ¿no? Pero que se está en estos momentos preparando en oración. Es un tipo que que está en un periodo de preparación para lo que sabe que se le avecina, ¿no? Y entonces detendrá la invasión rusa monarca, sí, ¿verdad? Sí, sí. Y no podrán pasar por los Pirineos. Y tiempo después defenderá el papado, porque va a haber una crisis tremenda en Italia después de la que sucede en Inglaterra y en Francia. Habrá una crisis tremenda y unas catástrofes tremendas en Italia, y entonces y con motivo de eso el Papa pues estará muy perseguido, y entonces el gran monarca jugará un papel muy importante en la restauración de un gran Papa, un Papa muy santo y amparado por la autoridad de Enrique V de la Cruz. ¿Y Marie-Julie qué dice con respecto a España, en el sentido de que Rusia no va a poder llegar a España, no, pero porque sí el será Islam? detenido, pero sí habrá una invasión del Islam. Bueno, el Islam es que ya están en las cosas que comenta sobre el Islam, en muchos países, de costumbres que en Francia iban a ser aprobadas, que tal, pues deja sobrecogido, porque a nadie se le podía ocurrir que iba a haber tantísimos musulmanes en toda Europa, ¿no? En Austria, en Alemania, en Francia, y que iban a jugar un papel decisivo en toda esta gran tribulación, ¿no? De todos estos que se levantan. Y en el caso de España hay una parte importante de musulmanes que están, pero también habrá invasión por el mar, por Levante, y que, ya digo, serán solo 40 días, pero 40 días muy... ¿Eso lo dice? Sí, lo dice Marie-Julie, sí, que a los 40 días... ¿Con esa precisión? Sí, con esa precisión, sí. Es increíble. Sí. No, es que cuando uno lee las cosas de esta mujer... Porque muy bien, hombre, yo había leído sobre la Salet, habría leído sobre Garamandal, había leído sobre Akita, Japón, sobre Medjugorje y tal, que no concretan, pero sí dan a entender que hay que prepararse y que estar ahí y purificarse para la gran tribulación. Ese es el gran mensaje, padre. Usted lo sabe primero, claro. Lo importante es estar en paz con Dios, sí. en conciencia, frecuentar los sacramentos. Exacto. Y prepararnos para lo que nos viene, ¿no? Prepararnos para lo que nos viene, que es muy interesante lo que nos viene. Pero bueno, que es muy esperanzador, porque mundo en las actuales circunstancias no tiene futuro ninguno. Un mundo que está repodrido, como dirían los argentinos. Que le ha dado la espalda a Cristo. Que le ha dado la espalda a Dios, a Cristo, a la Iglesia, a todo, y que había recibido el Evangelio y que no. Entonces, un mundo así no tiene futuro. Claro, ninguno, ¿no? Eso es muy importante lo que ha dicho, padre. Había recibido el Evangelio. Claro. Es que España ha sido evangelizada, y hoy necesita más que nunca ser evangelizada. Claro, es que no es lo mismo un hindú es religión, un indio de India, pues que, bueno, que sí, allí estuvo en las costas, y allí está la iglesia Malankar y la iglesia Malabar, estuvo mi patrono, San Francisco Javier, y otro, Santo Tomás, por ejemplo, apóstol. Santo Tomás apóstol estuvo en India evangelizando, ¿no? Y ahí están esas comunidades, pero la evangelización ha sido muy reducida, muy restringida a ciertas zonas. No es lo mismo Japón, donde ha habido entrar unos cuantos misioneros y cargárselos, y a todos los cristianos que se habían convertido, unas masacres impresionantes. No es lo mismo China, donde no dejaron que entrara San Francisco Javier, y donde ha habido algunas incursiones de misioneros católicos y protestantes y tal, pero muy reducidas. Es decir, países donde están viviendo con unos esquemas muy lo que ha sido una sociedad europea donde ha estado implantado la cristiandad, donde europea y sobre todo en España. Sí, bueno, y en porque España. Es tierra de María. Claro, en España y en Francia. Y en Francia, claro, y en Francia. Que por eso, lo hemos visto hace un momento. Por eso Francia tiene, pero por ejemplo París va a ser totalmente destruido. Eso lo dice ella. Y Marsella quedará totalmente anegada por el agua.
cuando sea el gran maremoto, ¿verdad? No es un maremoto, cambia el eje de la Tierra y entonces se produce como una... Pero eso lo dice también esta mística de la que estamos hablando hoy. Eso no me acuerdo si lo dice ella, sí lo dice Lucia de Fátima. Lucia de Fátima, en su diario íntimo, en el año 43, que estuvo a punto de morir, pues la pobre, el obispo le dice, oye, que vas a palmar y que nos vas a dejar sin el tercer secreto, escríbelo. Y ella se convulsiona mucho porque la Virgen nunca le había hablado de escribir nada. Y entonces se le aparece la Virgen y lo cuenta ella y dice, no temas en obedecer al obispo, pero cuenta solo el tercer secreto y no la interpretación que yo te di para entenderlo, ¿no? Que yo os di para entenderlo. Entonces dice, en ese momento vio que el ángel tocaba el eje de la Tierra y se producía un vuelco, la Tierra. Entonces, como el mar invadía la Tierra, morían millones de personas en unos instantes y pues, parece que, dicen los entendidos físicos, que es como una triple pasada, triple tsunami, ¿no? Que afectará, depende de las zonas donde el paralelo en que se esté. Por ejemplo, en el otro día que estuve con el padre Ignacio de Oñoro, que tiene lo de Hogar Nazaret, tiene ese proyecto a 300 metros de altitud, resulta que, curiosamente, el ejército dice que en ese país, en el Amazonas, el agua solo llegará hasta 300 metros de altitud. No llegará a 400, como pasará, por ejemplo, en nuestro paralelo, ¿no? en España y en otros lugares. O sea, depende del lugar donde el que se produzca ese tipo de cosas, pues las va explicando y va. Pero bueno, como dice usted, lo importante es saber, claro, que es saber, pues que tenemos que estar con las lámparas encendidas. Eso es. Y además dándonos cuenta de que todo esto es el comienzo de la liberación. Es una gran purificación. Va a ser algo muy doloroso, como toda una operación, es muy doloroso. El comienzo de la liberación. Eso está en la Sagrada Escritura. Sí, así lo dice Lucas 21. Dice, levantad vuestra cabeza porque se acerca vuestra liberación. Y también lo dice Mateo 24. Es decir, Padre, nosotros no sabemos cuándo. Sabemos qué. Y siempre Jesucristo se negó a dar fechas exactas, aunque sí da datos de sucesos. Dice, como la higuera, cuando veáis que la higuera echa brotes, es que ya viene el verano. Pues vosotros igual. No os voy a decir cuándo, sino los signos de que esto ya llega. ¿Y por qué no da fechas exactas? Muy sencillo, porque lo explica San Pedro, porque el tiempo de Dios es el tiempo de la misericordia. Y si hay un alma que si se espera un poquito puede convertirse, Dios va a esperar ese poquito. Y a lo mejor se va a retrasar, o como ha pasado, por ejemplo, Cristo había dicho que Jerusalén será pisoteada por los gentiles hasta que le llegue la hora de los gentiles, el castigo de los gentiles. Ya está Jerusalén, ha dejado de estar en manos de los gentiles. Ahora ya tienen su propio Estado de Israel, que les dieron las Naciones Unidas. Y sin embargo todavía no se ha producido de manera inmediata. No es que haya fallado la profecía de Jesucristo, pero no se ha producido de manera inmediata. Llevamos 60 años de espera, desde la guerra de los 6 días, ¿no? Que ya cuando tienen ellos paz interior, ¿no? Entonces, ¿por qué? Pues curiosamente porque en esos 60 años la Virgen ha estado apareciéndose en todas partes y con el mismo argumento. Es decir, se ve que le ha pedido al Señor, igual que le pidió que adelantara la hora de los milagros, le ha pedido una prórroga para que pueda buscar ella a las almas que vea que pueden convertirse antes de la gran purificación, ¿no? Claro.